Romanos capítulo 10, versículo 10. Cuando lo encuentre, dígame amén, por favorcito. ¿Y qué le parece si oramos en esta mañana? Dígale: amantísimo y Padre Dios, te doy gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Queremos que esta mañana sea tu Espíritu Santo llenando nuestra vida, nuestro corazón. Llénanos de ti, Padre. Toma el control de los próximos minutos. Que nuestra mente, nuestro corazón se alineen para escuchar tu palabra y que podamos ser sensibles a tu voz. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 10, voy a leer un poquito, está un poco extenso y quiero que preste atención. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, ¿qué dice? De Dios. El tema esta mañana es el poder que hay en nuestras palabras. Hay cosas que a veces no hemos dimensionado del poder que tenemos en nuestras palabras, hablando espiritualmente. Y esto es para muchas áreas en las cuales podemos desarrollarnos. No solamente en el poder de que Dios a través de nuestras palabras bendiga nuestro diario vivir, sino voy a partir de una vértice muy importante. Nuestras palabras pueden ayudar a bendecir o a maldecir. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ok, Dios está contigo. Cuando tú eres un hijo de Dios, por eso aquí Isaías hace una pregunta, y cuando tú lees en la escritura en Romanos, y que ahorita lo voy a leer, fíjate, quiero que prestes atención. Dice, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Ok, el creer parte de algo intrínseco. Acá está dentro el creer. Acá. El creer yo no lo veo. Yo lo que puedo discernir y entender y percibir es cuando te escucho hablar. Hay gente que dice, es que he visto matrimonios pelear y que dicen, es que yo no te digo nada, pero es que yo lo siento. Ok, necesito que lo hables. Necesito que lo digas. Necesito que lo expreses. La escritura dice, con el corazón se cree para justicia. Ok, yo aquí creo. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto nos está llevando a un nivel donde nuestras palabras tienen mucho peso. Son muy importantes. Lo que tú digas, lo que tú hables, lo que tú expreses, es muy importante. Hace tiempo escuchaba una frase que me llamó mucho la atención y dice, prefiero ser dueño de mi silencio y no prisionero de mis palabras. Y quizás en una realidad humana esa frase está muy buena, porque es como el dicho que dice, en boca cerrada no entran moscas. Y entre menos hables está mejor, porque no te comprometes. Entre menos hables está mejor, porque así no peleas. Y esa parte humana quizás está bien. Pero esta mañana estoy apelando a la parte espiritual. Lo que Jesucristo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. O sea que en la vida real eso puede funcionar, pero cuando tú eres un hijo de Dios y caminas en Dios y has aprendido a confiar en Dios, Dios te dice, con tu boquita tienes que aprender a confesar. Y esta mañana quiero que dimensionemos algo. Hay ocasiones que cuando escuchamos la palabra confesar, lo primero que pensamos son pecados. Cuando te dicen, hay que confesar pecados. No solamente son los pecados. Tú tienes que aprender a confesar el poder de Dios, la ayuda de Dios, lo que conoces a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, es más fácil confesar lo que es Dios. Si tú prestas atención, el problema que tenemos hoy en día es que el 80-90% de nuestras oraciones son para pedirle algo a Dios.
Te levantas, Señor, bendíceme este día, ayúdame este día, fortaléceme este día. Señor, que por favor el jefe no llegue temprano para que no me regañe porque ya voy tarde. Señor, si es posible que me aumenten. Señor, que el carro funcione bien y que el cuartito de gasolina me dure toda la semana. Esas son nuestras oraciones. Que el cuartito de gota me llene y así empezamos. Que el mandado no se acabe en el refri. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y dijiste, Señor, quiero conocerte? Cuando tú conoces a alguien, es más fácil que hables de él. Te lo voy a llevar a la vida real. ¿Qué pasa cuando conoces tú a alguien? Fíjate, a mí me encanta cuando yo salgo de la iglesia, en el culto en el otro culto, en este no, en este todos son santos, pero en el culto de la noche, en el culto de la noche, que yo salgo y saludo a los matrimonios. Y la otra vez me acerqué con un hermano y le doy una palmada y lo abrazo, y volteo con su esposa y le digo, no hombre, manita, con este te sacaste la lotería. Y la hermana voltea y le dice, no lo conoce, lléveselo para que vea. ¿Y sabes por qué hizo esa afirmación? Porque ella sí lo conoce. Y si yo le hubiera dicho, a ver, me hubiera dado santo y seña. ¿Por qué crees? Porque lo conoce. ¿Sí me estoy explicando? Ok. ¿Sabes qué es lo que dice Romanos? Está bien que con el corazón creas para justicia. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha perdonado? ¿Cuántos creemos que Dios nos ha salvado? ¿Cuántos creemos que Dios tiene poder? Ok, ahora háblelo. Porque tienes que hablarlo. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación. Y no solamente esa salvación espiritual que nos lleva al cielo. Por eso te dije, voy a empezar con dos vertientes. Voy a seguir leyendo, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Sí tienes idea de lo que es invocar? Invocar no es decir, no sé si alguna vez, y perdón por el ejemplo, pero no me saqué de contexto, utilizo mil cosas para que usted dimensione. No sé si alguna vez viste alguna película, no sé, de Tintán, de Cantinflas, de El Santo contra las momias, o de así, que se ponían todos agarrados y empezaban, y querían invocar algo, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor. La palabra invocar radica en que tienes que expresar con tu boca. Yo nunca he visto que alguien invoque así. Así no jala. Imagínate que ahorita la salida me digas, pastor, ¿me invita a cenar? Eso me lo entiendes. Pero cuando me digas a dónde, te voy a hacer. ¿A dónde, pastor? ¿A qué hora lo veo? Es decir, hábleme. Porque con la boca voy a declararte lugar, seña, a qué hora, cómo vas a ir vestido. Ahora te lo llevo a temas espirituales. Cuando estás pasando un momento de crisis, ¿qué es lo que estás invocando? Hoy somos fanáticos de aprender a resignarnos o invocar dolor. Es que no puedo, es que está bien difícil, de esta no salgo, está siendo complicado, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Y en qué momento con tu boca confesaste para salvación? Es que este no va a cambiar, es que esta no va a cambiar, es que la situación, es que está bien difícil, ¿y ahora qué vamos a hacer? No nos alcanza, te corrieron del trabajo. Todo eso ya lo sabemos. Y es por eso que muchas veces decimos, es que la vida espiritual no funciona. Pues ¿cómo va a funcionar si nos está dando la clave Romanos? Pablo nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no solamente habla de una salvación para ir al cielo, habla de una salvación también para bendecir a los demás. ¿Qué pasa cuando a ti te dan malas noticias y tú llegas a tu casa? Tienes de dos: o en tu casa empiezas a invocar el nombre de Dios y bendices a los demás, o empiezas a echar a perder el entorno de los demás. Porque fíjate lo que sigue diciendo, ve conmigo, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han, ¿qué dice? Y si te das cuenta que lo que dices es el reflejo de quién eres. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú eres padre, es fascinante escuchar
la plática de niños de 4 o 5 años que apenas están empezando a hablar o que ya hablan muy bien, presumiendo a sus papás. Cuando tú ves a un niño de 4 o una niña de 4 o 5 años y que le dice a la otra niña, no me hagas nada, porque le voy a decir a mi papá, y mi papá está bien fuerte y va a venir, y la otra dice, pues mi papá más, y luego no, mi papá es luchador, pues el mío está ahí cuando, y empiezan. ¿Y sabes cuál es la característica? Que empiezan sas. Pero ellas se empiezan a hablar de la fe que le tienen a sus padres. ¿Sí me estoy explicando? Es que esto, no, es que mi papá, o al revés, es que mi mamá, tú no conoces a mi mamá va a venir y te va a regañar y esto y lo otro, y tú como papá dices, no, yo no, humanamente no, pero cuando lo hablas espiritualmente, Pablo dice algo muy profundo. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el que no lo conoces? ¿Y sabes que ese es el problema? Que por eso hoy sufrimos tanto, porque hemos dejado de conocer a Dios. Cuando tú conoces quién es Dios, es más fácil que puedas invocar, es más fácil que puedas hablar, es más fácil que puedas decir. Te voy a poner un ejemplo. Cuando a ti te acaban de depositar la quincena, es bien fácil organizar una carne asada, ¿a poco no? Porque sabes que ahí está el dinero. Y luego ahora que nos llega nuestro dispositivo, que ¡prum!, el depósito, dices, ya me cayó la semana. Y entonces, al tú saber, conocer tu situación financiera, tú volteas y les dices, ¿qué? ¿Una carnita asada o qué? Y todos, no, yo no traigo dinero. Pero tú conoces tu situación financiera, que en lugar de 4 o 5 mil pesos te llegaron 8 mil. Y tú dices, no le estoy pidiendo dinero, le estoy diciendo una carnita asada, ¿sí o qué? Porque así somos acá en el norte, así hablamos acá en el norte. No estamos enojados, así hablamos en el norte. ¿Sí o qué? Y todos hablan de su situación. Si ellos no traen dinero, muchos empiezan, no, es que no traigo dinero, fíjate que no me depositaron, es que a mí me depositan hasta el mero 15, tú porque eres del gobierno te depositan 13, y empiezan todos a hablar pura tristeza. Pero como tú sabes que te acaban de depositar, ¿qué dices? No estoy pidiendo dinero, yo traigo, y en la casa tengo más. Okay, no. Le dices, yo invito, traigo dinero que doy asco. O sea, te empiezas a echar pico. ¿Por qué? Porque conoces tu situación. Hablas de lo que conoces. ¿Sí me estoy explicando? Y tú sabes que te respalda una tarjeta, que tú vas a la carnicería, pasas la tarjeta y te van a dar, porque sabes lo que traes. Pablo nos dice, ¿cómo pues quieres que invoquen si no lo conocen? Por eso la vida espiritual hoy en día está muy desgastada. Por eso hoy en la vida espiritual todos decimos, no, yo quiero ir a un lugar que esté cómodo. Sí, porque esto es lo que conocemos. Porque hoy en día la iglesia de esta generación se mueve por lo que conoce. Las sillas cómodas, las pantallitas, las lucecitas, la musiquita que esté. Pero qué difícil es que en esta generación nos estamos olvidando que tenemos que conocer el poder de Dios. No lo que nosotros vemos. Tenemos que aprender a conocer el poder de Dios. Dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros creemos. Ese es el poder de Dios. Por eso cuando tú conoces a Dios y llegas y te dan el diagnóstico médico que no es favorable, tú hablas de lo que ¿qué? De lo que conoces. Cuando tú llegas y ves que en el cajero no hay dinero y tienes que hacer un pago, tú hablas de ¿qué? De lo que conoces. Cuando llegas y ves que la familia se está deshaciendo, tú hablas de ¿qué? De lo que conoces. Cuando tú ves que tus hijos están en adicciones, tú hablas de ¿qué? De lo que conoces. Y hoy en día conocemos más la enfermedad, el dolor, la escasez que el poder de Dios. Por eso a veces la vida espiritual se nos complica. Porque mira, yo lo veía. Hace tiempo, me acuerdo que yo me lastimé mis rodillas y fui a hacerme un chequeo. Hace 12, 13 años traía un problema en mis rodillas y fui, y te estoy hablando hace 13 años. Me dice el doctor, tenemos que hacerte una laparoscopía porque tienes los meniscos y el ligamento cruzado y el lateral y los laterales deshechos. O sea, me dijo, tu rodilla está acabada. Me dio a conocer la información de lo que yo traía. ¿Y tú qué crees que fue lo primero que yo fui a hacer? Llegué en aquel entonces, me senté en una computadora
y puse ligamento cruzado. Y me salieron chorro de cosas. Que es el que te regresa la rodilla, que es el que hace que puedas caminar derecho, que puedas hacer sentadillas, porque es el que... Y empecé a leer mucho de eso. Que no hay prótesis para eso, o si hay son muy caras, te estoy hablando hace 13, 14 años. Y después le puse meniscos, que los meniscos es una... Y empecé a investigar. Cuando terminé, cerré la computadora y dije, yo ya me hacía en silla de ruedas. Porque empecé a conocer tanto de la enfermedad que se me olvidó conocer el poder de Dios. Y eso es lo que nos pasa en el diario vivir. Hoy, si tú prestas atención, ¿cómo invocamos a aquel al que no conocemos? ¿Cómo invocamos a aquel al que no sabemos? Entonces, lógicamente que todo lo que vemos en nuestra vida real nos va a paralizar. Si usted un día llega y me dice, pastor, es que me dijeron que era cáncer, me dijeron que era leucemia, me dijeron que estaba despedido, pues claro que eso te va a paralizar, porque son situaciones reales que nos asustan, pero es ahí donde el conocimiento de Dios se antepone a lo que realmente vivimos. Fíjate lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra ¿de qué? Ok, termino esto de Romanos. Pablo lo que está diciendo es, por eso hoy en día se nos olvida que la mejor manera de predicar al Dios al que creemos, ¿sabes cuál es? Con lo que decimos. ¿Cuántos creemos que Dios tiene poder? Ok, ¿cuántos tenemos seres queridos o amigos, gente cercana que no tiene a Cristo en su corazón y quisiéramos que conociera a Dios? ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabes cuál es la mejor manera de predicarles? Quítate la queja. Si yo soy, imagínate yo como pastor y llego con mis amigos y me dicen, ¿cómo está, pastor? O ¿cómo está, Raúl? No, hombre, batallando. No salgo de una y entro a otra, puro batallar. Mire, el hermano de la banca 50 ahí atrás, ¿cómo da lata? Imagínate. No hay banca 50, son sillas. Fíjate que cómo batallo, y luego llego y los pago, y luego llego y no me alcanza, y luego estoy batallando con el niño en la escuela, y luego fíjate que está pasando esto, y luego fíjate que... ¿Cómo crees que va a estar la otra persona a decir? No, pues mejor no voy a nada, mejor no creo nada, está mejor, porque lo que tú traes no inventes. Yo me acuerdo que hace años se puso de moda una crema acá en el norte, fascinante, que se llama chupapanza. ¿Sí lo escuchó? Y una vez tengo que buscar 1000 ejemplos para que se le quede grabada la predicación. Y una vez me tocó estar entre unas compañeras de trabajo y compañeros de una compañera de trabajo que estaba usando el chupapanza. En serio, dije una compañera de trabajo, no nadie de la iglesia. Pero lo platicaba. Estaba platicando, no, es que yo ya bajé 2 tallas, y yo estaba parado escuchando, porque siempre te he dicho que esta es muy santa y de repente le gusta el chisme. Entonces yo me fui acercando, mira, y me pongo, y luego me pongo de ese plástico para hacer fletes así, y me pongo y con esa me duermo. Ya llevo 2 tallas, y lo platicaba, y luego dice, mira, no me quedaba y se hacía así, y luego mira, este pantalón no me cerraba. Yo estaba, créeme que saliendo dije, ¿y si me compro uno? Y luego pues yo andaba por el centro y por allá lo venden. Yo dije, ahí una de Soriana me la amarro aquí y me lo unto 2 tallas. Lo platicó con tantas ganas. Su boca lo habló tanto que yo dije, cuando eres un hijo de Dios tienes una responsabilidad de cuidar lo que estás hablando cuando has aprendido a confiar en Dios. Porque hoy hablamos tan mal de nuestra fe que ni siquiera provocamos hambre de Jesucristo. Aguas. No sé qué voy a hacer, no sé, esto no cambian, esto no... Ay, relájate. Dicen que Dios tiene control de todo lo que hacemos. ¿Cuántos decimos amén? Usted confía en Dios. Fíjate, ve conmigo en tu escritura. Pero si no se nos hace tarde. 2 de Corintios. Cuando esté pasando un momento de crisis, escucha lo que es hablar fe. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis ¿qué? En mis debilidades. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate lo que está confesando la Escritura. Dice me gozo. Y es donde entra nuestra confianza en Dios. Porque humanamente no te puedes gozar en eso. ¿Quién se puede gozar cuando estás pasando un momento de crisis? Humanamente no. Espiritualmente sí. Me gozo cuando estoy pasando necesidad, cuando estoy pasando angustia, cuando estoy pasando dolor, cuando estoy pasando crisis, cuando estoy pasando quizás alguna situación de enfermedad. ¿Por qué? Porque entonces va a radicar en mí el poder de Dios. Por eso me gozo. Pero es lo que yo digo. Si yo estoy pasando todo lo antes mencionado, digo, ay, ¿qué voy a hacer? Pues nunca vas a avanzar. La vida espiritual va a estar ahí intacta. No vas a conocer el poder de Dios. Por eso escribe, por lo cual, por amor, ¿a quién? A Cristo. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. ¿Y sabes qué es lo mejor que nos puede pasar? Porque cuando uno entiende sus necesidades, uno deja de quejarse. Te das cuenta de tus limitantes y es más fácil que pidas ayuda. Y cuando tú le pides ayuda a Dios, es más fácil que empieces a hablar fe. Y cuando tú hablas fe, es más fácil que el poder de Dios se revele a tu vida. Porque déjame decirte algo, en la queja jamás vas a experimentar el poder de Dios. Tú te puedes quejar. Es como si tú vas a un restaurante y te sientas y empiezas, hace mucho calor, qué feo huele, no atienden rápido, los meseros no te pelan, o sea, nomás te estás quejando. Y luego te toca un mesero como el pastor, fastidioso. Va a estar el mesero y va a pasar al lado tuyo. Y tú quejándote, no ofrecen ni de tomar. Y ya me imagino al mesero bañado. Y luego se va a otra mesa y levanta el pedido a la otra mesa que llegó después que tú. ¿Cómo te sientes? Eso es fascinante. ¿A poco no sientes así como empieza a hervir la sangre? Cuando atienden a alguien antes que tú, que llegó después. Y tú dices, porque en la queja nunca vas a ver el poder de Dios revelado. Sin embargo, si en tu oración hay súplica, hay petición, hay acción de gracias, es más fácil que conozcas el poder de Dios revelado. Y hoy en día no sé por qué creemos que el tema es, no, es que estoy sufriendo. Fíjate, la Biblia dice, porque cuando entonces soy débil, ¿soy qué? Fuerte. Entonces la debilidad no es sinónimo de pecado. La debilidad es sinónimo de que queremos experimentar el poder de Dios reflejado en nuestra vida. Y hoy por eso la vida espiritual de muchos de los que estamos aquí no se ha detonado. Porque nunca nos habían dicho, mi estimado, mi estimada, deja de hablar dolor. Deja de hablar toda la cantidad de problemas que trae. Deja de hablar enfermedad. Deja de hablar todo lo que la ciencia nos ha enseñado, que es bueno. Pero hoy más que nunca necesitamos hablar fe. Para todo lo real ya tenemos la ciencia. Yo no necesito estudiar tanto para entender. Yo le pregunto al médico y el médico me dice todo lo que ha de venir. Esta semana hablaba con unos médicos y me decían, sí sabe, licenciado, que ya se mutó el COVID y que ahora, eso yo ya lo sé. Pero sabes, yo he preferido confesar que en mi boca que Dios cuida de sus hijos. He escuchado a otros, ya sabe que esto de la economía se va a poner, pues eso ya lo sé. Y tengo de dos. Empiezo a decir, se va a poner difícil, que ya no va a haber trabajo, y que las fábricas, y que esto, y que nos van a correr de aquí, y que aquello, y que qué va a pasar. Eso yo ya lo sé. Y que ya no va a haber trabajo, nos corren de aquí, y esto y lo otro, y que las fábricas están yendo a Querétaro, están yendo acá, se están yendo allá. Y empieza, eso yo ya lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. El tema es, tengo que hablar lo que la palabra de Dios dice. Porque fíjate lo que sucede. Ve conmigo a tu escritura, por favor. Primera de Reyes,
capítulo 17. Esaú, si me puedes ayudar, por favor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Te pongo en contexto. Elías estaba en esa época, la tierra estaba pasando una hambruna difícil, había sequía, no había que comer, y la instrucción para Elías es que vaya y busque una mujer. Presta atención, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. ¿Qué dice? Fíjate, esta viuda, a muchos nos pasa igual. Me encanta la primera respuesta de esta viuda. Le dice a Elías: vive Jehová tu Dios. O sea, le está diciendo: vive Jehová. ¿Cuántos creemos que Jehová vive? Ok, el problema no es eso. El problema, no sé si ha visto usted una persona contradecirse, perdón. Cuando dice: me voy a subir, pero no, mejor me voy a bajar. Y tú le dices: ¿qué vas a hacer? No, voy para allá. No, mejor me quedo acá abajo. O sea, ¿qué vas a hacer? Necesitamos que te definas. ¿Vas a ir a la playa? Sí, sí voy. Bueno, no, siempre no. La primera respuesta de la viuda es como muchos cristianos, muy espiritual, entre comillas. Vive Jehová tu Dios. Nosotros, en otra iglesia que yo iba de joven, había un hermano, nunca se me olvida porque yo soy de la generación antigua, muy vieja, tengo muchos años en el evangelio, y recuerdo que ese hermano yo iba a esa iglesia donde la gente siempre gritaba, o sea, amén, aleluya, gloria, y eso estaba padre, o sea, estaba bien. Y ese hermano siempre gritaba aleluya. No le importaba si el pastor estaba diciendo: nos vamos a ir al infierno, él decía aleluya. O sea, le valía. No hay para la renta, aleluya. Y luego, como se ponía más intenso, decía gloria a Dios, aleluya. O sea, no analizaba ni lo que decía. Que aquel hermano se fue de la iglesia, aleluya. O sea, decías: no inventes, hermano, estás mal. Pero se oía espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Pero el corazón estaba lejos. O sea, no entendía. En esa misma iglesia había otra hermana que me encantaba, que decía para todo: santo mi Cristo, santo mi Dios. Y se oía fascinante. El pastor decía: tenemos que pagar la renta, santo mi Cristo, santo mi Dios. Y no tenemos, santo mi Cristo, santo mi Dios. Y quizás espiritualmente podemos sonar bien. El problema no es lo espiritual, el problema es lo que viene después, lo que confiesa nuestra boca. ¿Sabes qué dice la misma viuda? Voy a buscar qué comer para dejarnos morir. No estaba diciendo: vive Jehová tu Dios. Vive Jehová, eso vive. Pero yo me voy a dejar morir. Muchas veces estamos igual. Acá decimos: ¿cuántos creemos que Dios tiene poder? Dígame amén. Y mañana: pero me voy a morir, pastor. Pues no, ayer estabas diciendo. Entonces nos ha gustado vivir una falsa espiritualidad, porque espiritualmente se oye: yo he visto gente que ora con un poder y con unas palabras, hasta a veces como los fariseos: oh Señor Jesucristo, dueño del oro y de la plata, tú que eres Dios de todo el universo, que eres Dios desde Júpiter hasta Saturno, y no, unas oraciones. Y termina y llega: oiga, mire, no sé cómo lo va a hacer. Entonces estás como la viuda. Y ese es el problema. Por eso estamos viviendo un mundo al revés, conflictivo para nosotros. Porque acá venimos y decimos: Dios tiene poder, y cantamos fiesta, hoy hacemos una fiesta y decimos: mi Dios es real, y todo. El problema es qué es lo que terminamos por confesar cuando estamos en el momento de la crisis. La viuda dice: vive Jehová tu Dios.
Y después, cuando empieza a darse cuenta lo que tiene, presta atención, fíjate, quiero que lo leas conmigo. Versículo 10. Voy a leer desde el 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos ¿qué? Y nos dejemos morir. ¿Sabes? Entre este punto de decir vive Jehová tu Dios y el dejarnos morir, ¿sabes qué es todo lo que ella dice? Habla de su realidad. Y si te das cuenta, eso es lo que nos frustra. ¿Cuántos creemos en el poder de Dios? Dígame amén. Habla el poder de Dios. Vive Jehová tu Dios, que tu Dios me va a suplir, que tu Dios va a hacer que esto rinda, que tu Dios no me va a dejar sin comer, que tu Dios va a hacer que esta casa, porque tú llegaste, va a ser una casa bendecida. Vive Jehová tu Dios. Pero ¿sabes cuál fue el problema de ella? Vive Jehová tu Dios, que no tengo, que se acaba y me voy a dejar morir. ¿Sí me estoy explicando? Usted viene y dice: yo reconozco que Jesucristo al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pero me falta la luz, la colegiatura, el carro, mañana voy al doctor, el especialista, me quiero morir. Porque creemos y declaramos el poder de Dios, pero después empezamos a ver nuestras carencias. ¿Y de qué le sirvió a la mujer viuda hasta allí? Después ya todo cambia, pero hasta allí está reflejando la necesidad que ella tenía. Y por eso su necesidad la hace ni siquiera darse cuenta de quién era el que le estaba pidiendo que le diera de comer. Era Elías, de los profetas top de la Biblia, de los profetas top, no cualquiera. Elías dice: sí, vive Jehová tu Dios, pero me quiero dejar morir. Y sabes que muchos en este tiempo estamos igual. Hemos aprendido a reconocerla. Se está poniendo cada vez más intenso, se está poniendo cada vez más confuso. Esto no lo estoy entendiendo. Presa, esto no termina por funcionar. Soy fuerte. Entonces su poder se perfecciona en mí. Lo demás ya lo sé. Lo demás ya lo sé. Basta con que abras el refri y me digas: pastor, no hay mandado. Ya lo sé. Pastor, no hay trabajo. Ya lo sé. Pastor, cada vez el dinero rinde menos. Ya lo sé. Es ahí donde tienes que regresar al origen de decir: todo lo terrenal ya lo sé, pero ahora necesito hablar todo lo espiritual que yo sé. Y yo sé que Dios nunca avergüenza a sus hijos. Yo sé que es Dios quien siempre suple. Yo sé que es Dios quien siempre provee. Yo sé que es Dios que siempre abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. Yo sé que Dios siempre hace rendir el dinero, aún con inflación, con deflación, lo que tú quieras. Y te lo digo porque lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Hemos visto milagros de Dios cuando tú confías en Dios. Como iglesia he visto testimonios. Bien, hace tiempo hablaba, un mes y medio atrás, hablaba con una persona que me dijo: pastor, yo traía 200 pesos y tenía que darle de comer a mi familia. Y fui a una tienda departamental aquí en México que se llama Soriana. Dice, y fui y empecé. Dice, y cuando yo empecé a ver las cuentas, ya no me alcanzaba. Y le dije a la señorita: ya no pase estos productos. Y la señorita dijo: déjelos paso para ver el total y hacer la cancelación una sola y no empezar a cancelar todo. Y entonces pasaron todo. Dice: pastor, eran 420 pesos. Me faltaba lo doble, yo traía 200 pesos. La muchacha me dijo: a ver, espérame, porque esto tienes que trae puntos. Sí, pum, pasó sus puntos. La muchacha le dijo: a ver, fíjese, son 198 pesos. Los que hemos experimentado milagros así dices: sí le creo. Pero cuando no has experimentado milagros así, tú dices: puro rollo, no. El pastor andaba dormido, por eso le creyó. No, porque uno lo ha experimentado. Uno ha experimentado que el análisis dice algo y que Dios hace otra cosa. Uno ha experimentado que a veces el recurso es insuficiente y Dios muestra su poder,
Yo recuerdo cuando estábamos construyendo el gimnasio, domingo en la noche nos habíamos quedado sin dinero. Ya no teníamos dinero para el tema de la construcción. Y yo dije, tenemos que parar la obra. Había hablado con los albañiles, con todo acá, y les dije, ¿saben qué? Vamos a parar la obra humanamente. Y recuerdo que ese día le dije, Señor, tienes que ayudarnos. Esto no es mío, es tuyo. Esto no es mi obra, es tu obra. Y me puse a orar. Recuerdo que Dios me decía, pues dejaste de creer. Lo estás haciendo en tus fuerzas. Y ahí fue donde entendí. Cuando soy débil, Dios me hace fuerte. Porque es cierto, en mi fortaleza yo ya no podía. Y tuve que reconocer que soy débil. Y recuerdo que esa noche oraba y lloraba y le decía, Señor, ¿por qué teníamos las bardas a la mitad apenas? A la mitad. Y yo decía, Señor, tenemos un proyecto, tenemos un sueño, queremos ampliar. A la mitad. Y recuerdo que a la mañana siguiente suena mi teléfono muy temprano. Venía para acá para la oración, suena mi teléfono y me dice, pastor, ¿cómo está? Yo bien. Dice, lo voy en la iglesia porque quiero dar una aportación para la construcción. A la mañana siguiente. Y yo dije, no, pues imagínate. Y yo sí, pues yo venía para acá. Dije. Llega y me dice, pastor, mire, quiero dar tanta cantidad. Nos faltaban comprar como 2,000 blocks. Y imagínate el cemento y todo. Me dice, mire, yo esto lo quiero usar para la remodelación, Y le digo, mira, más fácil, te paso la lista y dime con qué nos puedes ayudar. Que la lista eran más de 40,000 pesos la lista. Y se la paso y la ve y me dice, yo me la llevo, pastor, al rato se lo surten. Y se fue. Me dio un poco de miedo porque cuando dijo al rato se lo surten, no entendí si me pegaban a mí. Si al rato venían a pegarme o algo, o a surtir el material. Y se fue. Y luego me habla y me dice, pastor, ¿puedo poner su teléfono? Y yo, ¿para qué? ¿Para que me surtan o qué? ¿Cuál es la? Y me dice, voy a dejar su teléfono para que le lleven el material. Y recuerdo que ese lunes 2:57 de la tarde iba entrando el material. Entendí. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque si Dios lo hace con blocks y cemento, ¿tú crees que no lo va a hacer en tu organismo? ¿Tú crees que Dios no lo va a hacer con tu familia, con tus hijos? Si lo hace con blocks y cementos, que son cosas vanas al final de cuentas. No sé si me estoy explicando. Si Él se preocupa por esas necesidades, ¿tú crees que Él no se va a preocupar por la crisis que traes? ¿Tú crees que Él no va a voltear su mirada y va a decir, mi hijo está sufriendo, pero vamos, solamente estoy esperando que lo hables, que entiendas lo que es ser débil para que seas fuerte? Sé que has dicho, oh, vive Jehová tu Dios, pero estás hablando de puro dolor, pura angustia, pura escasez, todo lo que traes. Y no, la vida espiritual se activa cuando tú dices, vive Jehová mi Dios. Y sé que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Sé que aunque no hay recurso en el banco, Dios va a suplir. Sé que aunque la familia se está cayendo a pedazos, Dios nos va a levantar. Sé que aunque mis hijos están en adicción, Dios los va a sacar adelante. Porque ese es el Dios al que sirvo. Eso es hablar fe. El problema es que hoy es más fácil quedarnos callados. Señor, porque a mí y no a aquel. Tienes que hablar fe. La fe te va a comprometer con el poder de Dios. La fe te va a llevar a un nivel de gloria diferente. Y esto no es que yo te tenga que empoderar y haz una fila ya. No, eso tú lo tienes que vivir mañana. Y mañana yo no voy a estar allí. Dios sí. No sé si me estoy explicando. Así que mañana no esperes que yo esté al lado tuyo. Vamos. No, jamás. Mientras tú estés pasando un momento de crisis, a lo mejor yo me estoy reventando unos tacos de barbacoa. Y va a sonar el teléfono y va a decir que se espere porque el taco se enfría y sabe feo. Y sabes que cuando Dios escucha clamar a uno de sus hijos, siempre está atento. Yo te puedo fallar, Dios jamás. No sé si me estoy explicando.
Si estás pasando un momento de crisis y tratas de marcarme y dices, el pastor no me contesta, el pastor, gracias, porque me tienes en un alto concepto y lo agradezco. Pero que tu primera llamada siempre sea el poder de Dios, porque el poder de Dios es el que cambia las circunstancias difíciles en cosas gloriosas. Así es que si la familia se está cayendo, si los hijos están batallando, si el negocio no arranca, si la situación económica está difícil, eso lo sabemos. Necesitamos empezar a hablar. Vive Jehová tu Dios, que Dios va a suplir, que Dios va a sanar, que Dios va a redarguir, que Dios va a levantar, que Dios va a fortalecer, pero Dios no me va a avergonzar. ¿Cuántos creemos eso? Denle un aplauso a nuestro Dios, porque Dios es bueno. ¡Aleluya! Dios es bueno. Dios es bueno. Yo estoy convencido que Dios lo va a hacer. Pero tienes que hablar fe. Tienes que hablar fe. Deja de hablar lo que ya sabemos. Eso ya lo sabe. Yo creo que Elías voltea con la mujer y le dice, ya sé que no tienes nada, pero prepárate. Prepárate, dile al lado, prepárate. Dile, vas a ver la gloria de Dios. Dile, prepárate. Para ver la gloria de Dios tienes que estar preparado. Tienes que tener un corazón sensible. Prepárate. Esta mañana Dios te dice, prepárate, vas a ver mi gloria. Pero tienes que estar preparado. Tienes que saber que vas a ver mi gloria, que yo voy a estar allí. La ciencia ha dicho algo, la economía ha dicho algo, esto ha dicho muchas cosas, pero esta mañana vas a experimentar el poder de Dios. Y es ahí donde vas a ver cómo Dios se vivifica. Entonces cuando eres débil, termina siendo fuerte, porque el poder de Dios radica en ti. ¿Qué te parece si oramos esta mañana? Inclina tu rostro y dile, Padre, hazme recordar que en este camino llamado vida no estoy solo, no estoy sola. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás aquí o nos estás viendo a través de los medios digitales, repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, y hoy quiero acercarme a ti y pedirte que limpies mi corazón, lávame, purifícame, sana mis heridas. Hoy quiero confesar con mi boca que soy tu hijo y que tú eres mi Señor, y que a partir de hoy, Señor, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te confieso como Dios de mi corazón, y hoy confieso y declaro que soy llamado tu hijo, y que hoy quiero pedirte que vengas a gobernar mi vida, mi corazón, que borres mis fallas, y te reconozco como Dios de mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue orando esta mañana y dile, Señor.